Saludos en Cristo, bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 6 de la materia Lucas Hechos, una ventana a la teología del Nuevo Testamento. Mi nombre es Roberto Bustamante y junto con la diaconisa Daniel Putnam estamos acompañándolas en el aprendizaje de la doctrina del Nuevo Testamento a partir o tomando como punto de partida al libro de Lucas Hechos. Nuestra unidad lleva por título, o este video, mejor dicho, lleva por título "Para vosotros es la promesa", palabras del apóstol en el libro de Hechos, aplicando al auditorio la obra redentora de Cristo. Este va a ser el tema de nuestra unidad, básicamente. Lucas Hechos como ventana a la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a comenzar con un momento de oración y avanzamos ya con nuestro video y con la clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios, que nos has dado a tu unigénito Hijo para ser el sacrificio por el pecado y el ejemplo perfecto de vida santa, danos gracia para recibir con gratitud los inestimables beneficios por él obtenidos y para esforzarnos diariamente para seguir en los pasos de su santísima vida. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hemos visto desde el comienzo de la materia la estructura narrativa de Lucas Hechos y cómo tenemos esta conexión y este movimiento dentro de lo que Lucas nos relata desde la aldea de Nazaret, donde aquella pequeña joven María recibe la visita del ángel y luego eh, eh, termina llegando el Señor al mundo hasta la metrópoli de Roma, desde la perspectiva del Teófilo que lee y recibe por primera vez Lucas Hechos, realmente es desde los rincones remotos del mundo antiguo hasta el centro del mundo antiguo, Roma. Y habíamos visto cómo en realidad este paso desde esa aldea perdida hasta el centro del escenario del mundo mediterráneo tiene en el medio esa gran bisagra, el paso por la metrópoli de Jerusalén. Una metrópoli periférica porque estaba así lejos en el oriente del mundo mediterráneo, pero una metrópoli al fin, nada menos que la gran ciudad de Jerusalén, totalmente significativa desde un punto de vista teológico y religioso para el pueblo de Israel, obviamente el centro y el corazón del templo, pero también una gran ciudad para el mundo antiguo. Veíamos como en alguna de las clases pasadas, aquí hay una especie de progreso como decíamos, desde los rincones remotos hasta el centro donde el lector Teófilo se encuentra. Pero no solamente tenemos este movimiento que articula la relación entre los dos tomos o los dos rollos que formaron originalmente la obra de Lucas, el Evangelio y el libro de Hechos, sino que también este mismo giro y este mismo paso de la aldea a la metrópoli de Jerusalén y de la metrópoli de Jerusalén a la gran metrópoli de Roma, representa realmente un giro teológico, como lo estuvimos considerando en la última unidad desde la encarnación del Hijo de Dios hasta llegar al final del libro de Lucas a ejecutar o a llevar a cabo el sacrificio expiatorio y la resurrección victoriosa del Señor Jesús. Esto ocupa el primer rollo de Lucas para avanzar entonces desde allí en el libro de Hechos, desde el logro redentor del Señor Jesús, desde la resurrección y desde los 40 días que está el resucitado con sus discípulos, hasta la proclamación del perdón en todo el mundo, es el límite del mundo desde la perspectiva ahora, no del Teófilo romano, sino desde la perspectiva de la iglesia primitiva. Ese límite del mundo era Roma realmente, de alguna forma, era la cabeza del mundo y el límite del mundo para un oriental como eran los primeros cristianos. Así que desde un punto de vista teológico tenemos esta gran dinámica que acompaña también el giro de un rollo, evangelio, al otro rollo, libro de Hechos, la praxis de los apóstoles.
desde la encarnación del Hijo de Dios hasta el logro de su sacrificio expiatorio y resurrección, y desde allí hasta la proclamación del perdón, la entrega del perdón. Esta proclamación del perdón no solamente es uno de los varios efectos que trae la resurrección de Cristo, como de alguna forma consideramos en la última clase, el gran evento de la Pascua, muerte y resurrección, habilita ahora a la predicación del perdón que ya había sido anunciado por Juan el Bautista, pero que ahora se hacía realidad en boca de los apóstoles. Recordarán seguramente esto de la unidad 5 y cómo la cruz estaba en el centro de este giro de anuncio de la ira y necesidad del perdón al anuncio efectivo del perdón que proclaman los apóstoles y que constituye la médula de su evangelio. Esta proclamación, esta segunda parte de la historia que forma el contenido de Hechos, no es solamente una más de las consecuencias de la resurrección de Cristo, de la muerte y resurrección, sino que es parte fundamental del plan divino de redención y de la aplicación de esa redención al mundo. Noten lo que dice Lutero en el Catecismo Mayor. Ni tú ni yo podríamos saber jamás algo de Cristo, ni creer en Él, ni recibirlo como nuestro Señor, si el Espíritu Santo no nos ofreciese estas cosas por la predicación del Evangelio y las colocara en nuestro corazón como un don. La obra tuvo lugar y fue realizada, pues Cristo obtuvo y conquistó para nosotros el tesoro con sus padecimientos, muerte y resurrección, etc. Mas si esta obra de Cristo permaneciese oculta y sin que nadie supiera de ella, todo habría sucedido en vano y habría que darlo por perdido. Ahora bien, a fin de evitar que el tesoro quedara sepultado y para que fuese colocado y aprovechado, Dios ha enviado y anunciado su palabra, dándonos con ella el Espíritu Santo para traernos y adjudicarnos tal tesoro y redención. Noten las dos partes de las que está hablando Lutero aquí, el logro de la muerte y resurrección, ahí Cristo logró nuestra redención, pero hacía falta, era necesario esta segunda parte, la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos, para que ese logro sucedido en el Gólgota sea tuyo, sea mío, llegue hasta nosotros realmente. Un año antes Lutero escribe algo muy parecido, pero utilizando dos términos aquí marcados con la itálica, las letras torcidas, bien interesantes, el acto de redención y el uso de redención. En un comentario al libro de Primera Timoteo, Lutero, el mismo Lutero dice, la obra es completada en la cruz, pero nadie sabe de la redención excepto el Padre y el Hijo. De modo que al acto, es decir, lo que sucedió en la Pascua, debe añadirse el uso de ese acto para que sea declarado por medio de la palabra y que uno pueda aferrarse a él por la fe y así creyendo ser salvo. El Cristo crucificado no me sirve de nada a menos que lo reciba en la palabra que trae a este Cristo hasta mí en el bautismo, el sacramento del altar y el Evangelio. Noten entonces cómo tenemos aquí distintos elementos. El logro de la cruz y de la resurrección que sucedió hace 2000 años o más o casi 2000 años para nosotros, y a lo que Lutero aquí llama acto de redención, y el uso de redención que se habilita pronto a partir del Pentecostés, en el primer Pentecostés, y que sigue en curso hoy día. Es esa voz del Evangelio que proclama las buenas nuevas de salvación y que trae a este Cristo hasta mí en el bautismo, el sacramento del altar y el Evangelio, para que yo lo reciba en fe. Todos estos elementos forman esta otra cara de la moneda, como decíamos recién, al acto de redención, la obtención del perdón o la expiación, le sigue entonces el uso de redención o la apropiación del perdón en fe. El cuadro que tenemos en pantalla es parte del altar de la iglesia de Weimar y lo pintó Lucas Cranach, el hombre de barba que está recuadrado allí abajo.
Lucas Cranach se incluye en su obra, en su cuadro, y notarán, si prestan atención, podrán ver cómo la sangre que brota del cordero sacrificado, Cristo, le da precisamente a él en el medio de la cabeza, indicando de esta forma esta apropiación del sacrificio de Cristo. Cristo murió para mí, está diciendo Lucas Cranach aquí. Y ese para mí, esa apropiación del perdón obtenido por Cristo hace tanto tiempo y a tanta distancia geográfica, esa apropiación del perdón es la fe que justifica. Ahora bien, hacia abajo, o para que esto suceda, para que se conecte el primer cuadro amarillo con el segundo, el Gólgota tan lejos y el Cranach aquí mucho más cerca, que dibuja de hecho esto, para que esto suceda y se conecten estas dos piezas, hace falta todavía una pieza más, que es la entrega efectiva del perdón en la palabra del Evangelio. Y allí Juan el Bautista señalándolo al crucificado y Lutero mismo enseñándole a Cranach, que de hecho había sido su predicador en la iglesia de Wittenberg, el mismo Lutero al lado del oído de Cranach, trayéndole a Cristo hasta él. Todos estos forman las piezas entonces de la historia de nuestra redención en términos de acto de redención y de uso de redención. Otro lenguaje que utilizamos como cristianos o como luteranos con respecto a este cuadro completo ahora que amplifica lo que hemos visto en la clase anterior o en la unidad anterior, son las categorías de justificación objetiva y justificación subjetiva. Llamamos justificación objetiva a aquello que está fuera de nosotros, particularmente en la cruz y en la resurrección de Cristo. Esa redención o esa justificación para toda la humanidad es algo objetivo, algo que sucedió, no depende de mí como sujeto, ni de lo que pasa adentro mío, sucedió afuera mío. Y esa es mi justicia. Pero a la justificación objetiva, Dios planeó añadirle o aplicarla por medio de la justificación subjetiva, haciendo que el sujeto Lucas Cranach, que el sujeto Roberto Bustamante y que el sujeto que lleva tu nombre se apropien de esa justicia externa de Cristo para que sea suya propia. Y esto sucede por medio de la predicación del perdón de los pecados. Lucas 24 nos lo describió así, y esto lo vimos en la clase pasada también. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, justificación objetiva, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, justificación subjetiva o el uso de la redención. Ambas cosas eran necesarias, ambas cosas estaban escritas y planeadas desde la eternidad. De modo que Cristo no terminó y el Dios Trino no completó finalmente todo su plan eterno de redención con lo que sucedió allí en la primera Pascua, cuando el Cristo murió y resucitó, sino que lo que hoy día sigue sucediendo y haciendo Cristo y el Espíritu Santo con nosotros, dándonos el don de salvación por medio de la predicación del Evangelio, es parte del así está escrito y así fue necesario que pasara la justificación objetiva, pero también suceda esta otra justificación subjetiva. En esta clase, en esta semana, vamos a estar concentrándonos en esta otra cara de la moneda que completa el cuadro de nuestra redención. En la clase anterior estudiamos de la realidad del pecado y la obra de redención o el acto de redención, la justificación objetiva, y en esta clase vamos a explorar la otra cara de la moneda, la doctrina de la justificación del pecador por la fe o la justificación subjetiva. Esta doctrina es realmente central para las escrituras, no solamente para nosotros luteranos,
que la consideramos realmente como el corazón de la doctrina luterana y de la Reforma. Pero esto no es una bandera de una denominación en contra de las otras. Este es realmente el corazón mismo de las escrituras todas y del Evangelio especialmente. O dicho en otros términos, la doctrina de la justificación por la fe es el Evangelio. Es la médula del Evangelio. Perdiendo esa doctrina, distorsionando esa doctrina, queda distorsionado todo. Así lo expresa Lutero también en los mismos años, 1530, hablando de la centralidad y gravedad de esta doctrina, importancia de esta doctrina, diciendo, esta doctrina nunca podrá ser suficientemente promovida y enseñada. Si esta doctrina es echada fuera y desaparece, entonces todo el conocimiento de la verdad quedará al mismo tiempo perdido. Si esta doctrina florece, entonces florecerán todas las cosas buenas, la religión, el verdadero culto, la gloria de Dios y el recto conocimiento de todas las condiciones de vida y de todo. Otro Martín Chemnitz, reformador de la segunda generación y alumno de Lutero mismo, escribe en su dogmática, el Loci Theologici, este artículo contiene la suma del Evangelio, pues indica el beneficio que derivamos de Cristo y ofrece un consuelo inamovible para las almas piadosas. Enseña cuáles son los modos propios para rendir culto a Dios, qué significa realmente invocarlo, y coloca a la Iglesia de Dios aparte de todas las demás agrupaciones, judíos, mahometanos y pelagianos. Esto es, aparte de todos los que imaginan que el hombre es justo por medio de la ley o por la disciplina externa y que nos propone dudar respecto de la remisión de los pecados. Los dos Martínez, Lutero y Chemnitz, nos indican aquí cuán central es y cuán importante es esta doctrina. Es el corazón mismo, como decíamos, del Evangelio y de las Escrituras enteras. Quisiera invitarlos a revisar algunas definiciones, 4 párrafos clásicos de nuestros escritos, los 3 primeros de los escritos confesionales y el cuarto de una dogmática luterana, breves definiciones de la doctrina de la justificación por la fe, y breves pero clásicas y fundamentales. En el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo, nuestra carta magna como luteranos, confesamos: además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón de los pecados y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, cuando creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice a los romanos en los capítulos 3 y 4. La fórmula de concordia, casi 50 años más tarde que la Confesión de Augsburgo, es uno de nuestros escritos, nuestro último escrito confesional, dice así: creemos, enseñamos y confesamos que el pobre pecador es justificado delante de Dios, esto es, absuelto y declarado libre y exento de todos sus pecados y de la bien merecida sentencia de la condenación, y hecho hijo y heredero de la vida eterna, sin ningún mérito o dignidad alguna de nuestra parte, y sin ningunas obras precedentes, presentes o subsiguientes, de pura gracia, solo por causa del único mérito, completa obediencia, amarga pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuya obediencia se nos cuenta a nosotros por justicia. La misma fórmula de concordia, unos párrafos más adelante, en el artículo 3 sobre la justicia que vale delante de Dios, dice: la Sagrada Escritura enseña que la justicia delante de Dios, proveniente de la fe, consiste únicamente en la misericordiosa reconciliación o el perdón de los pecados,
que se nos concede de pura gracia por causa del único mérito de Cristo el mediador, y se recibe solo por medio de la fe en la promesa del Evangelio. Asimismo, en la justificación delante de Dios, la fe no confía ni en la contrición, es decir, el arrepentimiento, el amor u otras virtudes, sino solamente en la completa obediencia mediante la cual Cristo cumplió la ley por nosotros, obediencia que se atribuye a los creyentes por justicia. Noten cómo tenemos aquí una repetición de elementos en las tres eh, definiciones que hemos leído en las confesiones luteranas. La justificación como un acto por el que Dios nos declara justos, no por mérito nuestro, sino por misericordia, por gracia, por causa de Cristo, por la obediencia perfecta de Cristo. Y es esa justicia que Cristo logró allí, justificación objetiva, la que se nos imputa, se nos toma en nuestra cuenta, o sea, adjudica a nuestra cuenta, no por obras. Las obras no obtienen esto. Esto es puro don de gracia. Ahora sí, la fe recibe esto y se apropia de la promesa. Esa fe cree en la promesa del Evangelio que ofrece la justicia de Cristo. Uno de nuestros dogmáticos, Baltasar Mentzer, en el siglo XVII, finales del siglo XVII, un siglo más tarde que la Reforma Luterana, escribe en su libro Exégesis de la Confesión de Augsburgo: la justificación es un acto de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un acto que perdona al pecador todos sus pecados, le imputa la justicia de Cristo y lo recibe en la vida eterna. Es un acto de pura gracia, amor y misericordia realizado por causa de la santísima obediencia de nuestro mediador Cristo, que nuestro mediador Cristo le rindió a la ley divina entera, y de la total satisfacción que él realizó. Es justificado el pecador que por el ministerio del Evangelio realmente cree que Cristo es el Redentor de todo el mundo, y él es justificado por gracia, sin sus obras o méritos. Nuevamente, y aquí tenemos una definición realmente prolija, donde vemos distintos elementos. Primero, la justificación no es un acto mío, no soy yo quien me hago justo, es un acto de la Trinidad. Y es un acto que consiste en perdonar nuestros pecados y en imputarnos la justicia de Cristo. Normalmente se habla de una no imputación de nuestros pecados, no se nos cuentan ya los pecados como culpa, y una sí imputación o una imputación positiva, que es ahora la justicia de Cristo. Entonces no es que nuestra cuenta queda en cero delante de Dios, de haber estado en menos infinito por nuestros pecados, no es que quedamos en el punto cero, sino que ahora quedamos en el infinito positivo de la justicia de Cristo, que ahora pasa a ser mía, pasa a mi cuenta bancaria delante de Dios. Y esto nos recibe entonces en la vida eterna. Ahora luego en la tercera y cuarta línea, tercera, cuarta y quinta línea, Mentzer describe las causas de nuestra justificación: pura gracia, amor y misericordia divinas, y por detrás todavía una causa más fundamental, que es lo que sucedió con Cristo, la obra redentora de Cristo, como Él cumplió la ley en forma perfecta y satisfizo la demanda y la condena que pesaba sobre nosotros por parte de la ley. Él agotó esa condena. Todavía más, Mentzer avanza a los dos elementos que habíamos mencionado anteriormente: la predicación del Evangelio o el ministerio del Evangelio, que es creído, entrega del don y recepción del don. Esto era el uso de redención en la cita inicial de Lutero. Y a esto todavía Mentzer le agrega el otro elemento, que es que esta justificación por gracia sucede no sumándole a la fe nuestras buenas obras, sino excluyendo nuestras obras o méritos del trato o el arreglo o el veredicto que Dios
sentencia sobre el humano, declarándolo perdonado y justo por nosotros. Así que tenemos varios elementos, 5 más o menos, o podríamos decir 5. 5 en una definición clásica nuestra, luterana y bíblica. La justificación es un acto forense, es un acto legal en el que el juez eterno dicta una sentencia con respecto a nosotros. Tiene sus causas bien definidas, tiene sus medios bien definidos, hay elementos que son excluidos de este acto forense y tiene consecuencias bien definidas o bien importantes. ¿Cuál es? ¿En qué sentido es un acto forense? En que el juez supremo emite su veredicto, no nos imputa nuestra culpa, nos absuelve y a cambio nos imputa la justicia perfecta de Cristo, como hablábamos anteriormente. Pablo lo describe o lo expresa en estos términos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Las causas de las que hemos hablado son el favor de Dios, y a este favor lo llamamos gracia, o cuando hablamos de justificados por gracia o por la sola gracia, estamos hablando del favor de Dios, del trato favorable que Dios tiene entonces y empieza a tener hacia nosotros por causa de la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo es la expiación y satisfacción vicaria que Cristo obtuvo para nosotros. La justificación objetiva, el tema de nuestra clase pasada. El mismo Pablo dice en la carta a los Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los medios de la justificación de los que hemos hablado recién son estos dos medios, los medios de entrega y los medios de recepción, o instrumentos de entrega y de recepción. La promesa del perdón ofrecida en el Evangelio es el medio por el cual Dios entrega esa justicia y me la aplica a mí y a ti. Y la fe es aquel órgano que el Espíritu Santo crea en nuestro corazón de piedra e incrédulo, crea ese órgano que recibe, que se apropia del perdón de pecados. A la fe entonces la llamamos órgano de recepción o medio de recepción. Pablo nuevamente, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Noten cómo Pablo correlaciona aquí de una forma fundamental fe, gracia, promesa, certeza de salvación, contra obras meritorias que uno podría alegar como para reclamar algo. No, estas obras meritorias no juegan un rol aquí. Solamente la gracia, solamente la promesa que entrega y que es recibida en fe son factores en esta justificación. Lo que entonces queda excluido son nuestra propia justicia y nuestro mérito. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice el apóstol Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Finalmente, las consecuencias de esta doctrina de la justificación por fe son que Dios recibe la gloria que le pertenece, la de salvarnos. No nos salvamos a nosotros mismos. El humano no puede y
pretenderlo, es pretender ocupar el lugar que le pertenece a Dios como el único capaz de rescatarnos y de liberarnos. Esa es una de las primeras, esa es la primera consecuencia. La segunda es la conciencia atribulada del hombre recibe verdadero consuelo. No un consuelo a medias, no la incertidumbre de no saber si alcanzó la medida o no, sino que las conciencias atribuladas por sus pecados son realmente consoladas con esta doctrina santa que Cristo mismo ha revelado. Y finalmente, la consecuencia tercera de la afirmación y la certeza propia de la fe. No somos arrojados a la incertidumbre, sino que Dios ha planeado este modo de rescatarnos, dejando que su Hijo se haga cargo de esto y entregándonos esa justicia por la promesa que aplica a nosotros y con la que el Espíritu Santo crea en nosotros la fe que recibe ese don, dejándonos a nosotros en verdadera certeza de que porque todo esto es obra de Dios, Él no falla, de modo que este don no es incierto ni inventado por mi imaginación. Nuevamente Pablo en la carta a los Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué gozo y qué alegría ver el modo de actuar de Dios y qué alegría ver cómo Él diseñó cada una de las partes y momentos de nuestra propia historia de salvación a fin de darnos certeza y seguridad. Dios nos absuelve y no nos imputa la justicia de Cristo. Esta justificación es por gracia y por causa de la expiación vicaria de Cristo. Esta justificación sucede por medio del Evangelio que es recibido en fe. Esta justificación excluye a nuestras obras y méritos y rinde gloria a Dios y provee consuelo a las conciencias. De esta forma, las escrituras y la doctrina luterana, realmente afirmando la doctrina bíblica, como hemos visto recién, no solamente como conceptos de una dogmática de hombres, sino particularmente como palabra revelada de Dios, como las que leíamos recién. De esta forma nos afirmamos en la verdadera doctrina de la justificación frente a lo que la carne, mi carne y la tuya, tantas veces quiere pensar y nos lleva a pensar que la justificación consiste en un proceso de mejoramiento moral o un acto médico por el que yo voy dejando atrás mi enfermedad de a poco y logrando una especie de escalonamiento hasta un grado de perfección. No, esto queda afuera. Las causas que hemos afirmado confrontan también lo que normalmente pensamos nosotros, de alcanzar cierto grado de justicia propia para entonces, por esa causa, ser declarados justos. No, la justificación sucede por gracia, contra todo mérito, por causa de una justicia que está fuera de nosotros, obrada por Cristo. Los medios que tantas veces la carne nos hace pensar que son, en términos de, bueno, está bien, necesito un poco de auxilio de Dios, que Dios me ayude, o que los santos y las vírgenes me ayuden, pero también necesito otro tanto de esfuerzo mío. No, los medios son totalmente otros. Es la promesa del Evangelio y la fe que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Excluidos en la doctrina de la carne y la doctrina del error, quedan la sola gracia y la sola fe. Pero frente, o mejor dicho, a partir de la palabra de Dios, este error que pretende no hacer sola gracia, no afirmar el sola gracia y sola fe, sino sumarle a eso también algo de nosotros y un poco de mérito nuestro,
eh, queda, queda resuelta la verdad o queda expuesta la verdad de las Escrituras. Y esta doctrina de la carne deshonra a Dios y nos arroja a la incertidumbre. De modo que esta doctrina de la justificación que confesamos como luteranos, no inventado por nosotros, sino expuesto por las Sagradas Escrituras, realmente es un gran motivo de gozo y de regocijo para nosotros. Lutero, confrontando los errores de Roma en 1537, en los artículos de Esmalcalda, nuevamente habla de lo central, absolutamente central de esta doctrina. Lutero dice, este es el artículo primero y principal. Utiliza en alemán el término Hauptartikel, el artículo cabeza, el artículo capital, capital en el sentido de cabeza. Esa es la cabeza de la doctrina cristiana. Este es el primero y principal de los artículos, el artículo cabeza. Que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De la misma forma, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya que esto es menester creerlo sin que sea posible alcanzarlo o comprenderlo por medio de obras, leyes o méritos, es claro y seguro que sólo tal fe nos justifica, como dice San Pablo en Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Igualmente, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Apartarse de este artículo o hacer concesiones no es posible, aunque se hundan el cielo y la tierra y todo cuanto es perecedero. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice San Pablo, y por su llaga fuimos curados. Sobre este artículo reposa todo lo que enseñamos y vivimos en oposición al Papa, al diablo y al mundo. Por eso debemos estar muy seguros de él y no dudar. De lo contrario está todo perdido y el Papa y el diablo y todos nosotros, todos nuestros adversarios obtendrán contra nosotros la victoria y la razón. Lutero aquí en esta porción de los artículos de Maicalda no está solamente hablando en términos de denominación y de denominaciones confrontadas. Los adversarios no solamente son aquellos que enseñan o que profesan otra fe, sino particularmente está entendiendo aquí a ellos como voceros nada menos que de Satanás, por oponerse a la doctrina principal que caracteriza al cristianismo y que hace cristiano al cristianismo, o que hace divina a la doctrina cristiana. Esta no es una doctrina luterana o una opinión luterana frente a otras opiniones posibles. Esta es la doctrina de las Escrituras, como lo vimos revelado en las Escrituras, y que constituye la médula misma de la enseñanza bíblica. No obstante esto, ha habido y sigue habiendo hoy día muchos cuestionamientos en contra de la doctrina de la justificación por la fe revelada en las Escrituras y afirmada con toda claridad por la teología luterana y las confesiones luteranas. Podríamos agrupar la gran cantidad de cuestionamientos en contra de la doctrina de la justificación por la fe en tres planteos. Quienes cuestionan esta doctrina dicen, esta doctrina atenta contra las buenas obras y va en detrimento de la buena ética y de los mandamientos de Dios. O esta doctrina plantea una relación fría y ficticia, porque Dios nos declara justos a quienes somos pecadores. O esta está bien, es una metáfora más en la Biblia habla de justificación, pero es de hecho una de las menos significativas en las Escrituras.
se volvió clásico el dicho de Albert Schweitzer, un teólogo liberal, que dijo: la doctrina de la justificación por la fe es un pequeño cráter dentro del gran cráter de la metáfora de salvación o de redención, o la metáfora apocalíptica de las Escrituras, pero no es el corazón del Nuevo Testamento, ni es el corazón de la Biblia. Esto han dicho muchos y hoy día siguen diciendo, no solamente Roma, en su oposición abierta y directa en contra de la doctrina de la justificación por la fe, sino gran parte, o mejor dicho, casi la totalidad del mundo evangélico, que plantea una doctrina de justificación por obras, por vía de la santidad personal que escala y asciende hasta un grado en el que Dios va a declararlo a uno justo por causa de la perfección moral. ¿Atenta contra las buenas obras? La fórmula de Concordia aclara diciendo: aunque los que se han convertido y creen en Cristo tienen incipiente renovación, santificación, amor, virtud y buenas obras, sin embargo, nada de esto debe ser inyectado o inmiscuido en el artículo de la justificación que vale delante de Dios, si es que el honor que se le debe a Dios ha de permanecer con Cristo el Redentor y las conciencias perturbadas han de recibir consuelo, ya que nuestra nueva obediencia o las buenas obras como cristianos es incompleta o impura. La apología de la Confesión de Augsburgo aclara también: aunque creemos y enseñamos que las buenas obras se tienen que hacer necesariamente, pues a la fe le debe seguir el cumplimiento incipiente de la ley, tributamos a Cristo el honor que le corresponde. Creemos y enseñamos que somos considerados justos ante Dios por la fe, por causa de Cristo, que no somos considerados justos por causa de nuestras obras, sin Cristo como mediador, que nuestras obras no nos hacen merecer la remisión de pecados, la gracia y la justicia, que no podemos oponer nuestras obras a la ira y al juicio de Dios, que las obras no pueden vencer los terrores del pecado, sino que por la fe sola logramos vencerlos, y que tan solo el Cristo mediador debe ser opuesto por la fe a la ira y al juicio de Dios. Con esto los confesores luteranos están aclarando que de ningún modo los luteranos vamos en contra de las buenas obras. Queremos buenas obras y enseñamos la doctrina de las buenas obras, como de hecho vamos a verlo en la próxima unidad 7 de esta materia. Pero sí dejamos en claro y ubicamos en el campo que pertenecen por derecho propio, las buenas obras por un lado, la fe por el otro. No que estén divorciadas ambos elementos. Las buenas obras brotan de la fe, pero esas buenas obras no cuentan en el juicio, no aportan una pizca de peso en la balanza que Dios, con la que Dios nos evalúa a la hora de justificarnos. El único mérito, la única obra que sí tiene el peso suficiente para ser confrontado con la ira perfecta y la justicia perfecta de Dios, el juez, es la obra y el mérito de Cristo, esa obra y mérito externo que se nos imputa entonces. La doctrina de la justificación por la fe plantea una relación fría o ficticia. Uno de nuestros dogmáticos, Juan o Johann Quenstedt, aclara esto, diciendo: esta imputación es absolutamente real, realísima, ya sea vista desde el punto de vista de la justicia que es imputada o desde el acto de la imputación. La justicia de Cristo, que consiste en su obra y sufrimiento, es absolutamente verdadera y real, verísima et realísima en latín. Y esto es lo que se nos imputa. No se nos imputa una justicia ficticia, se nos imputa la verdadera justicia real, efectiva, la de Cristo. El acto de la imputación o la imputación en sí también es real, porque su medida es la mente infalible de Dios, pues el juicio de Dios funciona según la verdad.
Por lo tanto, el que es considerado por Dios como justo es realmente justo. Con esto los dogmáticos luteranos ponen bien en claro el hecho que eh, porque mi justicia no provenga de mí mismo, no significa entonces que sea una falsedad. Esa justicia es real. Y así como los pecados que Cristo cargó no eran falsos, sino que eran reales, aunque eran externos, eran míos, eran tuyos y fueron puestos sobre este Cristo, así de real es la justicia que ahora a cambio se nos devuelve a nosotros, los pecadores justificados. Mis pecados eran reales y fueron llevados por Él, se le imputaron a Cristo. Su justicia perfecta es real y se me imputa o se me cuenta a mí. La justificación por la fe es una metáfora insignificante. El doctor Robert Preuss escribe en un artículo hace unos cuantos años, Justificación en la ortodoxia luterana. La justificación no es meramente una imagen presente en la tradición cristiana antigua, una imagen entre otras. La justificación, más bien, es la descripción inspirada por Dios del resultado traído por la obra salvífica de Cristo. Es una descripción de lo que realmente sucede cuando un pecador llega a la fe en Cristo. Es decir, esto no es lenguaje metafórico. De hecho, somos puestos delante del tribunal divino y vivimos delante del tribunal divino y vamos a ser puestos finalmente delante del tribunal divino, y en la hora de la justificación o cada vez que Dios renueva su justificación por gracia dándonos su perdón, ese veredicto se está dictando realmente o está sucediendo un acto forense, como decíamos. Si no, revisemos algunos textos de las escrituras como los que tenemos en pantalla y usted tiene en su manual también. Génesis 3, por cuanto comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos la sentencia de muerte dictada por el juez frente a ese humano puesto allí como granjero, pero bajo un ojo jurídico de Dios, bajo una ley que debía ser guardada y cuya transgresión implicaba este castigo. Salmo 130 habla de la realidad del pecador y en términos jurídicos. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pablo en la carta a los Romanos diciendo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí Pablo describe realmente, con los términos más objetivos, la realidad de la humanidad caída en pecado. No quedamos sumidos a un problema médico o físico, que nos enfermamos, nos morimos. Primordialmente quedamos sumidos bajo un problema jurídico, bajo el juicio y la sentencia de ira divina. Pedro dice en su primera carta, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Noten aquí el lenguaje jurídico que ahora otro apóstol, no Pablo, sino Pedro está utilizando. Ahora sí, Pablo, y a vosotros estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Noten cómo el apóstol aquí describe, o los autores divinos describen la historia del humano delante de Dios con términos forenses. Y este va a ser la última estampa de esta parte de la historia. En el día final, así como Juan, el apóstol Juan lo describe en la visión de Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto no es metáfora, esto no es un lenguaje metafórico y mucho menos un lenguaje insignificante. Este es el corazón de la historia humana delante de Dios, la médula de la historia humana delante de Dios, que fue tomada por el mango, por este Cristo, resuelta y hecha nuestra como resuelta en la historia de la justificación, en el acto y uso de la redención del que estamos hablando. Dos últimas facetas de la doctrina de la justificación, pero tal vez antes de entrar en la próxima sección, una pregunta de cuestionamiento a esta clase. Todo muy bien, pero ¿y dónde está Lucas y dónde está Hechos? Porque estamos viendo un montón de doctrina, un montón de textos de las confesiones luteranas y mucho Pablo, pero ¿dónde Lucas? Bueno, eso va a ser nuestro trabajo en la tarea, en la primera de las tareas. Vamos a explorar todos estos elementos de la doctrina de la justificación en algunos textos centrales en Lucas, que exponen y enseñan con claridad exactamente la misma doctrina. Recordemos que nuestro curso tiene en el centro del escenario a Lucas, pero como ventana a la doctrina y a la teología del Nuevo Testamento entero. Así que aquí estamos abriendo y tal vez mirando más afuera que adentro de Lucas, en la clase esta, en el video, pero vamos a sí volver un poquito la mirada a Lucas en los días siguientes con nuestras tareas. Ahora sí, como decía, dos últimos aspectos de la doctrina de la justificación por la fe. El primero de ellos es algunos detalles sobre la fe que justifica. Esa fe, los luteranos hablamos básicamente de como 4 aspectos que definen a esa fe que justifica. Esa fe que justifica no es un mero conocimiento intelectual o ni siquiera es un asentimiento intelectual a decir, bueno, está bien, es verdad lo que dice, pero es verdad para otros. No tiene primordialmente una conexión con nuestra mente, nuestro cerebro, la fe que justifica, sino primordialmente con el corazón. La fe que justifica es confianza de corazón en la promesa divina. Y hablamos entonces en términos técnicos de fiducia en latín, es confianza, primordialmente es confianza. No es primero y principal conocimiento intelectual, sino un corazón que descansa y reposa en las promesas divinas. La Apología 4 dice, aquella fe que justifica no es solo un conocimiento de la historia, es asentir a la promesa de Dios en la cual se ofrece por gracia, por causa de Cristo, la remisión de pecados y justificación. Es confiar en los méritos de Cristo, o sea, que por causa de Él Dios quiere reconciliarse con nosotros. La fe que justifica no es la fe de otros, la fe de mis parientes, de mis abuelos o de la iglesia, es mi fe personal. Es la fe personal que se apropia del perdón de los pecados. Por eso la llamamos fides specialis, es una fe mía, especial, no es de los otros, es mía. Esta fe especial por la que cada uno cree que le son perdonados los pecados por causa de Cristo y que Dios ha quedado aplacado y nos es propicio por causa de Cristo, esta fe es la que consigue remisión de pecados y nos hace justos. La compartimos con otros, sin dudas, y la confesamos juntamente con la iglesia en el contenido, pero esa fe no está en el corazón de otros solamente. Esa fe para que me justifique y para que me cuente a mí, sea contada a mi cuenta por justicia, necesita estar en mi corazón, no en el del otro, no en el de los demás. Es una fe que se apropia y que hace mío, mío, mío el don del perdón de los pecados. También para otros, por supuesto para otros también, pero no a costa de mi necesidad, mi apropiación y mi regocijo en ese regalo del perdón. Hay un teólogo luterano, Werner Elert, que llama a esto
el Heilsegoismus en alemán, el egoísmo de la salvación o el egoísmo santo propio de la fe. La fe piensa en los demás, por supuesto, en términos de amor, pero la fe también tiene este aspecto de egoísta y necesita tenerlo, porque son mis pecados los que necesitan perdón y porque ese Cristo no murió solamente para otros, no murió allá fuera mío, murió también para mí y yo me lo apropio, lo creo como mi redentor personal y creo entonces que mi situación delante de Dios queda resuelta por su causa. La fe que justifica no funciona como mérito, como fuerza propia, sino como un órgano de recepción. No es el músculo espiritual de la persona, sino la mano vacía que recibe el don. La fe sola justifica por misericordia a causa de Cristo con tal que aprenda, esto no es aprenda en el sentido de aprender una lección, sino de aferrarse, de agarrar algo, con tal que aprenda por la fe esta misericordia. No porque sea obra digna de por sí, sino porque recibe o acepta la promesa por la cual Dios asegura que por causa de Cristo quiere ser propicio a quienes en él cree o porque la fe sabe que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Habíamos hablado de esto, la fe como órgano de recepción. No es meritoria, no somos justificados porque la fe sea una gran obra. Somos justificados por fe, porque la fe es ese órgano vacío que sabe agarrar lo externo, que sabe apropiarse de esa justicia entregada en la promesa del Evangelio. Entonces, el cuarto rasgo, la fe no reposa en sí misma, sino en la promesa del Evangelio. A esto lo definimos como fides directa, no es una fides reflexa o reflexiva o tornada sobre sí mismo, apoyada sobre sí misma, no creo que creo y no descanso en el acto mío de creer, sino que mi fe se apoya afuera mío, en la promesa del Evangelio. No conseguimos perdón de pecados por medio del amor, ni a causa de nuestro amor, sino a causa de Cristo por la fe sola. La fe sola que tiene los ojos puestos no en sí mismos, noten, sino en la promesa, y por eso sabe que se debe dar por cierto que Dios perdona, siendo que Cristo no ha muerto en vano, etc. Esa fe sola vence los terrores del pecado y de la muerte. Si dependiera de sí misma y si reposara sobre sí misma, vaya que seríamos arrojados al monstruo de la incertidumbre. Porque cuántas veces sentimos que flaqueamos en nuestra fe. Pero Dios diseñó las cosas de tal modo que inclusive cuando tambaleamos en nuestra fe, podamos gozarnos en que de nuestra certeza reposa afuera nuestro, en las promesas que se nos entregan en la palabra y en los sacramentos. Vamos así a este tema, segundo tema final que quería tratar sobre la doctrina de la justificación, es el tema de los medios de justificación. ¿Por qué instrumentos Dios nos justifica? La Confesión de Augsburgo, en el artículo 5, después de haber confesado la doctrina de la justificación por la fe, sigue diciendo, para conseguir esta fe que justifica, Dios ha instituido el oficio de la enseñanza del Evangelio y de la administración de los sacramentos. Por medio de estos como por instrumentos, Él otorga al Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place en quienes oyen el Evangelio. El Evangelio, enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Se condena a los anabaptistas y a otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición, pensamientos y obras propias. Noten aquí cómo entonces el artículo 5 de la Confesión de Augsburgo articula el mecanismo o los eslabones que unen las piezas. Aquel mérito obrado por Cristo en la justificación objetiva llega a
hasta mi corazón, aplicando la fe o creando la fe a fin de que se aferre de ese mérito por medio de estos instrumentos con los que el Espíritu Santo despierta la fe, crea la fe y entrega ese perdón, la enseñanza del Evangelio y la administración de los sacramentos, para pasar del Cristo crucificado a la iglesia, a la humanidad que mira a ese Cristo en fe y recibe sus dones, es decir, para pasar de justificación objetiva a justificación subjetiva. Este Cristo mismo instituyó estos medios, los medios de gracia, la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. En la dogmática luterana llamamos a estos los instrumentos primarios, en los términos de los que aquí el artículo 5 lo había descrito, como por instrumentos en la enseñanza del Evangelio y la administración de los sacramentos. Estos son los instrumentos primarios y en dogmática luterana los llamamos instrumentos secundarios al oficio que Cristo mismo instituyó, el oficio del ministerio, que enseña el Evangelio y administra los sacramentos. Todos estos son instrumentos del Espíritu Santo en manos de Cristo mismo, por medio de los cuales se crea la fe que recibe el don del perdón de los pecados. Los medios entregan el perdón. La fe recibe ese perdón y cree en esa promesa de perdón. Para esto, Cristo mismo instituyó, dando una orden explícita y atando o pegando sus promesas de o estar allí presente para nosotros a los medios de gracia, los instrumentos primarios administrados por el oficio público del ministerio, el instrumento secundario, puesto al servicio de los medios de gracia para el mundo, a fin de que el mundo oiga la voz de Cristo, reciba su bautismo y coma su carne y beba de su sangre. No están uno contra el otro, y poner uno contra el otro es realmente una perversión. Poner oficio del ministerio contra la iglesia, poner el oficio del ministerio contra Cristo, o poner un medio de gracia en contra del otro, o los medios de gracia contra el oficio de Cristo, es realmente una perversión que desgraciadamente sucede tantas veces, incluso dentro del luteranismo. Por supuesto sucede en el mundo evangélico de corte calvinista, pero ese mismo error calvinista tantas veces comúnmente sucede adentro de nuestras filas luteranas. Poner un elemento en contra del otro es, como digo, una verdadera perversión calvinista, básicamente, o neoplatónica, un verdadero error. La Biblia no pone un elemento en contra del otro, aunque cada uno en su lugar, sin dudas. Cristo es el Señor de la palabra, del bautismo y del sacramento del altar. Cristo mismo está allí presente, pero Cristo mismo puso y diseñó al oficio del sagrado ministerio para que sirva al hombre, sirva a la iglesia, administrando estos medios de gracia, los instrumentos primarios, para crear la fe que justifica al hombre. Noten cómo el Lutero en los artículos de Esmalcalda describe cómo los distintos medios de gracia o las distintas formas en las que el Evangelio actúa entregan el don de salvación. Volvamos a tratar del Evangelio que nos ofrece consejo, ayuda, no solo de una manera única contra el pecado, pues Dios es superabundante en dar su gracia. Primero por la palabra oral, la palabra predicada, en la cual es predicada la remisión de los pecados en todo el mundo, lo cual constituye el oficio propio del Evangelio. En segundo término, mediante el bautismo. En tercer lugar, por medio del santo sacramento del altar. En cuarto, por medio del poder de las llaves y también por medio de la conversación y consolación mutua entre los hermanos, según lo que se lee en el capítulo 18 de Mateo, donde dos estuviesen reunidos, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas formas que Lutero aquí señala, 4 en total en realidad, pese a que teníamos 3 hacia arriba, pero podríamos agregar entonces el oficio de la llave, es decir, la absolución
primordialmente en boca del pastor, pero también, como Lutero pone aquí bajo el 4, no solamente el oficio de las llaves que es dado a los ministros, sino también por la conversación y consolación mutua entre hermanos. Allí hay verdadera consolación donde hay perdón de pecados. Y esto es el Evangelio. Esto no es otra cosa que el Evangelio que crea la fe y otorga el perdón recibido por la fe. Todos estos van de la mano, unos junto con el otro, no uno sin el otro, sino uno para el otro formando un círculo santo que por medio del cual Cristo mismo nos contiene en su justicia y nos afirma en su don. La Confesión de Augsburgo, en el artículo 28, describe cuál es la tarea propia de los pastores. Nuestros teólogos enseñan que, de acuerdo con el Evangelio, el poder de las llaves o de los obispos o pastores es un poder y mandato divino de predicar el Evangelio, de perdonar y retener los pecados y de distribuir y administrar los sacramentos, porque Cristo envió a los apóstoles con el siguiente encargo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Este mismo poder de las llaves o de los obispos se practica y se realiza únicamente mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos a muchas personas o individualmente según el encargo de cada uno de los pastores. De esta manera no se otorgan cosas corporales, sino cosas y bienes eternos, a saber, la justicia eterna, el Espíritu Santo y la vida eterna. Cosas gloriosas que Dios puso en estos instrumentos, los instrumentos primarios, administrados, así como Dios mismo lo diseñó por el instrumento secundario del oficio público de la palabra. Lutero, una vez más, en una serie de sermones para la iglesia, dice: debemos creer y estar seguros de que el bautismo no es nuestro, sino de Cristo, que el ministerio no es nuestro, sino de Cristo, que el sacramento no es nuestro, sino de Cristo, que las llaves para remitir y perdonar pecados no son nuestras, sino de Cristo. En resumen, los oficios y los sacramentos no son nuestros, sino de Cristo, pues Él los ha instituido y se los ha dejado a la iglesia para que sean administrados y usados hasta el fin del mundo. Él no nos miente ni engaña. Por lo tanto, no hemos de atrevernos a transformarlos en cualquier otra cosa, sino que debemos obedecer su mandato y guardarlo. Vamos a volver a este tema último en la tercera de nuestras tareas. Para terminar nuestra clase, si tenemos un poco de resistencia todavía, se nos ha hecho un poco extensa la clase, no queremos cerrar nuestro video sin abordar el tercer principio de interpretación bíblica. Como cada clase pasamos del tema doctrinal ahora a la práctica de cómo se interpretan las escrituras y cómo vamos a abordar el texto sagrado, especialmente para nuestra tarea final, pero después en nuestra tarea de diaconía también. Vamos a hoy tomar en cuenta un tercer principio, que es el de la analogía de la fe. Recordamos esta placa que la tuvimos desde las unidades anteriores, que en base a lo que confesamos sobre la Biblia como inspirada por Dios, inerrante, clara, única norma de fe y eficaz, entonces podemos establecer principios que regulan el modo en el que tratamos a las escrituras o interpretamos a las escrituras. Hemos ya visto los dos primeros principios, las escrituras interpretándose a sí mismas en el trabajo de intertextualidad. Hemos visto en la unidad anterior un aspecto del sentido literal y el análisis del sentido literal con el estudio de la narrativa, de la fase de la narrativa o del discurso. Y hoy vamos a ver el tercer principio de la analogía de la fe. Las escrituras forman una unidad porque tienen un único autor, el Espíritu Santo.
Y esto hace que su contenido entero, entonces, no sea dislocado, no sean como distintas historias sueltas o ideas sueltas de un autor, de otro, y ninguna conectada con la otra, sino que esta unidad de autor que le da unidad a las escrituras, particularmente sucede en la unidad de su contenido, al que lo llamamos desde hace mucho tiempo cuerpo de doctrina. Las doctrinas de la Biblia no son como ideas sueltas, como decíamos, sino que forman una unidad orgánica, forman un cuerpo, que son las doctrinas que confesamos como doctrinas divinas. Dos autores y profesores de uno de nuestros seminarios en Estados Unidos, Charles Aran y James Belts, han escrito un artículo hace unos años llamado sobre las confesiones como guía para la interpretación de las escrituras. Ellos dicen, las confesiones luteranas buscan exponer la relación y coordinación que existe entre las diversas partes y uniones, artículos, dentro de este cuerpo de doctrina. Este cuerpo inserta cada artículo de la fe en una unidad completa de forma tal que no amenaza la doctrina capital, aquel Hauptartikel del que habíamos hablado anteriormente con Lutero en los artículos de Esmalcalda. Repito esto, este cuerpo de doctrinas inserta a cada artículo de la fe en una unidad completa de forma tal que no amenaza la doctrina capital, la de la justificación por la fe, ni distorsiona la integridad de cualquier artículo que rodea la doctrina capital, como tampoco su relación con esta última. De esta forma, los confesores enfocaron su reflexión teológica desde la doctrina de la justificación por la fe, de tal forma que esa doctrina capital mantiene su lugar como cabeza. Aquí hay un poco de juego de palabras. Doctrina capital es doctrina cabecera o cabeza. Cuando esa está en el centro realmente, cuando se entienden todos los artículos de doctrina desde la perspectiva o desde el punto de vista evaluativo de la doctrina, de la justificación por la fe, esa doctrina capital mantiene su rol de cabeza. De esta forma, la cabeza, la doctrina de la justificación por la fe del cuerpo, dirige y controla todos sus miembros, los distintos artículos. Un cuerpo de doctrina antiquísimo es el credo apostólico, que nos presenta tres artículos, tres grandes artículos, que engloban a su vez lo que podríamos decir muchos otros artículos. El primer artículo sobre la creación, el segundo artículo sobre la redención y el tercer artículo sobre la santificación. No son tres artículos divorciados, separados, sino que forman un cuerpo de doctrina. Entonces, cuando confesamos el credo, estamos confesando una única fe cuyo corazón y centro es la redención obrada por Cristo, o dicho en otros términos, la justificación objetiva y subjetiva. Creación no está apartada, sino que forma realmente una unidad con esto. La Confesión de Augsburgo en los primeros artículos refleja la misma estructura y desglosa el primer artículo del credo en algunos otros, el segundo en otros y el tercero en otros, también más numeroso. Y las dogmáticas luteranas normalmente también hacen lo mismo, como por ejemplo tomar estos artículos que tenemos así en pantalla abajo, como los capítulos que están ligados con el artículo de la creación, estos otros capítulos de la dogmática, como los temas, lugares de la doctrina ligados con el segundo artículo del credo apostólico, y todos estos otros lugares de la doctrina ligados con el tercer artículo de la santificación. Entonces, nuestros grandes credos, los antiguos, el credo apostólico, niceno, atanasiano, y también las grandes confesiones del siglo XVI, la confesión de Augsburgo, especialmente en su primera parte, o el catecismo menor y el catecismo mayor, son cuerpos de doctrina autoritativos, no poniéndonos ideas sueltas, sino dando coherencia
a partir especialmente del corazón mismo o de la cabeza de doctrina que es la justificación por la fe. Enseña y respeta cada artículo, pero le da su unidad y coherencia con el corazón mismo de las Escrituras. Cuando abordamos las Escrituras o un texto bíblico considerando la analogía de la fe, estamos pensando y partiendo de esta presuposición que estamos describiendo aquí. La doctrina de las Escrituras enteras forman un cuerpo de doctrina. Y quizá mi texto no trata sobre específica o explícitamente sobre la doctrina de la justificación por la fe, sino, por ejemplo, tal vez sobre los ángeles. Muy bien, pero esa doctrina de los ángeles no es una doctrina suelta, aislada, sino que forma parte de este cuerpo cuya cabeza orientadora es la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, entender a la doctrina entera y a la doctrina entera de las Escrituras como un cuerpo de doctrina con esta cabeza específica que hemos estudiado entre la unidad 5 y 6 hoy, eh, es una pieza clave en el abordaje a un texto. Y en esto constituye el principio de la analogía de la fe. ¿En qué consiste la tarea concretamente si yo estoy estudiando un texto? Muy bien, discierno a qué o pienso en qué artículo de la doctrina es aquel al que pertenece mi texto. Y por artículo de la doctrina podemos pensar en primero, segundo y tercero del credo apostólico, o tal vez estos más desglosados o específicos que tenemos abajo en la pantalla. Discernimos a qué artículo de la doctrina entonces pertenece mi texto. Luego exploramos este artículo en el resto de las escrituras o en las confesiones, o también puede ser en una dogmática confiable luterana o una buena dogmática luterana. Tercero, consideramos cómo se relaciona mi texto mi texto con la doctrina capital, la de la justificación por la fe que hemos estudiado especialmente hoy. Y cuarto, verifico que mi interpretación del texto esté apegada a la verdad. Es decir, que no vaya a contramano de la doctrina capital, sino más bien en promoción o dependencia de ella. 4 cosas que hacemos entonces. Ubicamos y tratamos de explorar a partir de este esquema, por ejemplo, que tenemos en pantalla, con cuál de estas doctrinas está relacionado mi texto especialmente. Luego estudiamos esa misma doctrina en el resto de las escrituras y en las confesiones luteranas, y luego hacemos un trabajo un poco más crítico, pensando en cómo se relaciona mi texto con la doctrina capital, porque tal vez no está hablando explícitamente sobre la justificación de la fe, por la fe, y verificamos que mi interpretación del texto realmente esté apegada a la verdad. Vamos a probarlo con un caso ejemplar y aquí terminamos, hermanos. Hay un texto que es muy rico, especialmente con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, pero al mismo tiempo que tiene ciertas complejidades en su interpretación. Y aquí la consideración de la analogía de la fe, lo que acabamos de explicar, juega un rol bien importante para una interpretación propia del texto. Lucas 7, 36 al 50 es la historia de Jesús en la casa de Simón el fariseo, y en la que aparece esta mujer de mala vida. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí:
Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste besos, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gran texto, un texto precioso realmente, y de hecho es una de las opciones para el estudio bíblico final de la materia. La historia es una historia de justificación de un pecador, obviamente, así termina Jesús declarándola a esta mujer, ¿no? Ahora, ¿sobre qué base obtiene este perdón? Y en esto, a primera vista, uno podría decir el texto no es del todo claro. En una parte Jesús dice, eh, o para nuestra carne o para mi carne no es del todo claro. Por lo cual te digo que, versículo 47, que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. ¿Será que ella es perdonada por amar? ¿Será que ella es perdonada porque amó en gran medida a este Señor? La parábola de los deudores establece esta relación que tenemos en pantalla. No es el amor la causa del perdón, sino al revés. Es el perdón la causa del amor. Es la historia de esos dos deudores eh, y que enseña básicamente esto, que el perdón genera amor. O dicho a la inversa, donde no hay perdón, no hay amor. Traducido esto a la doctrina de la justificación por la fe, obviamente al hablar de perdón estamos hablando de la justificación del pecador y al hablar del amor, del fruto del amor, fruto del perdón o de la justificación, estamos hablando de la expresión en adoración o expresión de adoración en gestos concretos. Mientras que donde el no perdón nos plantea la realidad del impenitente que sigue bajo el juicio, por lo que entonces él no rinde ninguna adoración. Obviamente sabemos quién representa cada uno de estos roles. La mujer que amó porque fue perdonada y el fariseo que no amó al Señor, no le rindió adoración porque no fue perdonado. Y esto no es por culpa de un Señor que no quiere perdonar a uno, sino básicamente por la impenitencia de él. Pero todavía más, las palabras finales de Jesús completan este cuadro, así cuando él dice, tu fe te ha salvado. Es decir, detrás del perdón está la fe que recibe la promesa del perdón. Ella corre a los pies de Jesús porque cree que en ese Jesús tiene perdón. Sin dudas ella había oído la palabra y había oído las buenas nuevas con respecto a este Jesús. Por eso corre en fe y por eso recibe el perdón, es justificada. Y esto la mueve a expresar su culto de adoración en los gestos concretos tan impactantes que tenemos en la escena. El fariseo, por el otro lado, no ama porque no
recibió perdón porque se mantuvo en incredulidad, no cree en este Señor Jesús. Nuestra historia sí es historia de justificación de un pecador, pero también de los gestos concretos de adoración. Es decir, no solamente habla de la flecha del medio, perdón, no perdón, o fe y perdón, incredulidad y perdón, sino de los efectos de ese perdón. Culto en adoración en términos de amor y no culto, no adoración, no amor, ningún gesto de amor, porque no hay perdón y porque hay incredulidad. Se trata de la historia de esta mujer o de cómo Jesús justifica a esta mujer, perdona sus pecados. Se trata de la historia de la justificación de esta pecadora más los gestos concretos de adoración. Pasando ahora a nuestros puntos de análisis bajo el principio 3 de analogía de la fe, discernimos entonces a qué artículo pertenece nuestro texto y obviamente pertenece a la doctrina de Cristo como Señor y Salvador, a la salvación que él abre, a la justificación por la fe, y uno podría decir, mejor dicho, y uno tiene que decir también a la santificación y buenas obras. En realidad habla de la relación de las buenas obras de amor como fruto del perdón que recibimos en Cristo. Muy bien, esto es algo pasado bastante a las corridas, pero es solo un ejemplo para entender cómo se hace y qué hacemos bajo el principio 3. 2, exploramos este artículo en las Escrituras y Confesiones, particularmente en este caso, la Apología, artículo 4, comenta sobre este pasaje contra una falsa interpretación romanista del texto. Y tercero, consideramos cómo se relaciona mi texto con la doctrina capital de la justificación por la fe. Nuestro texto, de hecho, es un texto que enseña eso, pero al mismo tiempo enseña los efectos de la justificación, que son los gestos concretos de amor o la adoración que le rendimos al Señor por causa de la justicia que hemos recibido de Él. Y verificamos entonces que nuestra interpretación del texto esté bien orientada, es decir, no a contramano de la doctrina de la justificación, tomando a este texto como si fuera un texto que enseñara que somos justificados si amamos o cuando amamos. No, aquí la relación no es amor, por lo tanto, perdón, sino al revés. Perdón, por lo tanto, amor. Así que promueve esa lectura propia del texto, promueve la doctrina de la justificación por la fe y depende claramente de ella. Básicamente esta tarea vamos a hacer en la tarea 6.3 y también es un análisis que usted tendrá que hacer con su texto elegido para el estudio bíblico final. Gracias por la paciencia las animo a orar al Señor para sostenernos en la verdad del Evangelio, a gozarnos en esta gran doctrina de justificación lograda y obtenida por Cristo, pero aplicada a nosotros desde el bautismo, la predicación del Evangelio, la administración de las llaves y la celebración de la Santa Cena. Una de las tareas que vamos a tener en la semana va a abordar especialmente el tema del bautismo y la Santa Cena como los medios por los que somos justificados. Que el Señor bendiga el trabajo de esta semana y la sostenga en su vida y en su servicio al prójimo. Vamos a terminar con un momento de oración. Bendito Señor, que nos has dado las Sagradas Escrituras para nuestra dirección, concede que de tal modo las escuchemos, leamos, aprendamos y guardemos en nuestros corazones, que por la paciencia y el consuelo divino de tu palabra estemos siempre firmes en la bienaventurada esperanza de la vida eterna, la cual tú nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor la bendiga. Amén.